Hola y bienvenidos otra vez de nuevo a Leer por Leer, en un programa que para mí es especial, porque vamos a hablar de un tío muy gordo en la literatura, en la literatura y en la realidad, de Gilberto K. Chesterton, y me he traído al especialista de Chesterton en España, al hombre más chestertoniano y más paradójico, como su maestro, que he conocido, y maestro también mío, don Carlos Esteban. ¿Qué tal? Pues muy bien, dispuesto a Pero es que discutir sobre lo de Chesterton. especialista, yo creo que al propio Chesterton le Sí, qué hubiera horror. espantado. Sí, de especialista, experto, todo ese Sí, tipo sí, sí. de cosas son desagradables, es verdad. Pero eres un lector... Sí, yo creo que pasa mucho con Chesterton, que es un autor que cuando te encuentras, y yo aconsejo mucho que se le encuentre, más que se le busque, ¿no? que te encuentras fácil, porque es muy gordo, es lo que decía Sí, yo. efectivamente. Es gigante. Cuando yo la primera vez que cogí un libro de Chesterton no tenía absolutamente ni idea de que existía, ni me sonaba el nombre. Y es una epifanía, ¿no? Es decir, notas que te encuentras con alguien, cosa que no pasa con todos los autores. En muchas ocasiones te encuentras con una historia o te encuentras con una prosa maravillosa, pero en el caso de Chesterton yo creo que te encuentras con alguien, te encuentras con un amigo, ¿no? Es decir, eso es lo que caracteriza, en mi opinión, a Chesterton, ¿no? Que es pasa pocas veces que decir, bueno, yo leo a determinados autores y digo, fantástico, qué bien, bueno, voy a leer mucho más de este, pero... pero... te maravilla una obra o una frase, a lo mejor, una poesía, pero en un personaje, es decir, que te dan ganas de charlar con él al final de cada libro y de Bueno, preguntarle. charlar, tal como habla y lo que dice sobre sus gustos, de tomarte una buena copa de vino con él, ¿no? O una de cerveza. Porque en uno de sus títulos, no en vano, es La taberna errante, ¿verdad? Tan divertido. Bueno, decías que cuando te lo encontraste, pero ¿con qué te encontraste primero? ¿Con unos artículos suyos o con una novela? Porque no es lo mismo el Chesterton escribiendo artículos que una novela. En absoluto, aunque debo reconocer que yo disfruto muchísimo con los dos Chesterton, con el Chesterton novelista y el ensayista. Creo sinceramente que en el caso de las novelas, en el caso de la narración, es mucho mejor, digamos, párrafo a párrafo, que en la estructura de la novela. No creo que sea un escritor que sabe realmente construir una novela, pero se lo perdonas porque sus párrafos son tan deliciosos, sus descripciones son se lo perdonas, entre otras cosas, maravillosas. primero porque lo dice él, ¿no? Dice, yo no sé hacer novelas. Sí, y de hecho, cuando encuentra alguna idea, dice, alguien tiene que escribir novelas sobre esto, porque si no, al final lo voy a acabar haciéndolo yo y la voy a fastidiar. Sí. Pero es verdad que no las fastidia. Sin ser buenas novelas se leen, es curiosísimo. Se disfrutan porque, digamos que podrías coger una escena y leerla completamente independiente, es decir, podrías coger el libro y ahora voy a leer esta escena y disfrutarla muchísimo. Es la hilazón o digamos, la coherencia lo que se le resiste un poco, porque tiene esa impaciencia un poco casi infantil, ¿no? Porque construye sus novelas como podría construir un niño. Sí, es muy a impulso. Sí, exacto. Pero es curioso, yo ni siquiera el Padre Brown tan celebrado, incluso yo creo que en el cine tiene varias adaptaciones, y es verdad que es bueno esa metáfora y ese vuelco final que da el Padre Brown a las cosas. O por ejemplo, Man Alive, a mí como novela es la preferida mía, Man Alive. Pero es que es verdad que, joder, a los que nos gusta la novela dicen, joder, es que aquí cuánta carencia hay, y sin embargo, con qué gusto la estoy leyendo. Y sí, porque yo, por ejemplo, hablando de novelas preferidas, yo hay una que le tengo especial cariño y sobre todo porque creo que ahora es muy relevante, que es el Napoleón de Notting Hill, ¿no? Ahora que estamos en un momento en que ya el espectro político se ha roto y tiene muy poco sentido hablar de izquierda y derecha y tiene mucho más sentido hablar de globalismo contra soberanismo, contra particularismo, si se quiere, en esta deliciosa novela de juventud, además, que creo, no sé si fue la primera que escribió, una de las primeras, ahí hay una escena maravillosa, digamos, que da completamente en la diana de lo que nos separa a globalistas y soberanistas, ¿no? Y como habla de que esa globalización... Que es en el inicio de la novela. Sí, en el inicio, efectivamente, cuando están los tres burócratas de un imperio británico que se ha convertido pues, en algo, digamos, amorfo, ¿no? Es la modernidad pura, y aparece el expresidente de Nicaragua, creo que es, y hace un discurso que es maravilloso de cómo esa supuesta globalización basada
bueno, vamos a coger en este sistema todas las variantes humanas, ¿no? Y entonces es mucho más completo, pero te demuestra que no es así, que la diversidad no es tanto tener una caja de lápices en que tú puedes ir eligiendo. Exacto, sino mezclarlos todos. Y cuando uno mezcla las témperas, yo lo hice de pequeño, yo supongo que lo han hecho todo el mundo, mezclan todos los colores de las témperas, no sale una cosa maravillosa, sino que sale un marrón sucio. Sale marrón, siempre sale marrón. Pues es lo que estamos viviendo. Y es verdad que es profético Notting Hill, y también en el que hablábamos antes, en la taberna errante, ¿no? Sí, la taberna errante es esa especie, yo creo que no llega a nombrar nunca a Islam. Sí, lo llega a nombrar. Habla del Islam. Sí, pero no, ese personaje intelectual, por supuesto, sí, del que habla todo el rato de turco, ¿verdad? De turco, pero habla de tolerancia. Claro, es que Londres tiene un alcalde musulmán, ¿no? Y habla, y en nombre de la tolerancia, bien entendidos todos, realmente si no es por la religión, pero es que comer cerdo tampoco es muy bueno, ¿no? Sí, y el alcohol también os sienta mal. Y cómo va introduciendo, también es ese marrón del que estabas hablando. Pero es maravilloso. De 1930, ¿no? Sí, Debe ser y es maravilloso en la hostería volante, tienen muchas traducciones. Lo que llamas tú el intelectual, que es el político, realmente, y efectivamente dice que no tiene nada que ver con la religión y que, bueno, es la cosa abstemia. Estamos hablando además de una época en que se aprobó el prohibicionismo en Estados Unidos. Y sin embargo, cuando hace hablar a su invitado de lujo, que es el turco va directamente no, esto es la religión y esto es un disparate lo que creéis vosotros y lo que hay que hacer es acoger lo nuestro. Yo creo que esa dualidad la estamos viviendo también ahora, ¿no? El político te dice, no, el Islam no es lo que pensáis, y da paso al musulmán, y el musulmán te dice, no, es completamente esto. Claro, y el político dice, no, si eso pasa, yo soy vegano, no es por ser musulmán, no como ni cerdo ni nada, pero esas son las cosas que hacen simpáticos a Chesterton, que es verdaderamente, yo creo que uno de los adjetivos que mejor aparte de genial, aparte de gigante, terriblemente simpático por la cercanía en la que analiza, profundiza sobre las cuestiones de hoy. Habla del héroe, para él el héroe de la modernidad es el padre de familia, ¿no? el aventurero, el personaje verdaderamente a tener en cuenta. Pero también la taberna errante, ¿no? que el símbolo de la libertad sea un barril de cerveza, ¿no? Pues también te hace bastante simpático cuando lo que está defendiendo es nuestra cultura y nuestra religión también. Al fin y al cabo, él es un converso al catolicismo. Pero curiosamente Kiko, lo que más me llamó la atención cuando empecé a leerle, y leí bastantes ensayos, leí Ortodoxia, leí El hombre eterno, descubrir que no era católico cuando escribió todo eso. Es decir, él se hizo católico muy hacia el final de su vida, en parte ya estaba totalmente convencido, pero no dio el paso final por su mujer, por respeto a su mujer, que es una cosa bastante curiosa y que poca gente sabe, y sin embargo él era natural y católico, es decir, era de un alma católica desde el primer momento que lo leí. Transmitía completamente universalidad, esa caridad, comprensión, todo eso está en Chesterton. Vamos a ver si Paloma nos cuenta con qué hemos querido acompañar a Chesterton. Luego volveremos a hablar con Carlos Esteban del título que hemos elegido para homenajear a este escritor. Pero antes, como les digo, Paloma primero nos cuenta otros títulos que acompañan San Francisco de Asís de Chesterton. Hola Kiko, ¿qué tal? Qué mejor momento ahora que el Papa Francisco ha elegido ese mismo nombre para recordar a San Francisco de Asís. También tenemos otras dos obras de Robert Hugh Benson, otro británico convertido al catolicismo, y estas obras son Alba Triunfante y Los Espiritistas. Tampoco podemos olvidar El Cardenal de Henry Morton, que es una obra que va a ayudar a los espectadores a entender cómo encaja la Iglesia Católica en la actual sociedad norteamericana. Recordemos que para obtener estas 4 maravillosas obras tan solo hay que llamar al 91 616 24 64 y las obtendrá por un precio de 49,99 euros. Pues esos son los otros libros que acompañan a Chesterton en este pack. Robert Hugh Benson también. Algún día venimos y hablamos de Robert Hugh Benson. Sí, este libro concretamente, lo que hizo Benson fue hacer unas, se llaman novelas de anticipación, que son como novelas de ciencia ficción, pero lo que describen el futuro, y no tiene que haber ningún tipo de ciencia. Y es que él pensó 2 posibles finales, por así decir.
uno en el que todo sale mal y digamos, la fe pues acaba convertida en nada y menos, ¿no? Un futuro en el que prácticamente ha desaparecido la creencia, que es el Señor del mundo, y este, que es, voy a imaginar cómo sería una restauración. La verdad es que, siendo de la misma religión que Chesterton, no puede ser una manera de escribir ni una manera siquiera de ser más distinta que Benson. Es completamente distinto, es verdad. Por eso vamos a centrarnos en Chesterton. Sobre Robert Hugh Benson, un día, si quieres, hablamos, porque también es interesante. Sí, y los espiritistas, el otro libro que llevamos, que está hablando de una cosa que de final del siglo XIX, principio del XX, muy de moda en lo cool británico, pero que está bastante otra vez, que ha regresado bastante. Pero digo que, como decimos que Chesterton nos encantan sus novelas, pero bueno, sus ensayos son maravillosos, pero bueno, son ensayos. Vamos a una biografía. Como biógrafo, yo creo que es Bernard Shaw, yo creo que es el que dice, no de esta biografía, pero sí de la que hace de Dickens, que nunca había leído una biografía con tantos errores. Yo creo que la biografía de Dickens de Chesterton, yo creo que tienen contabilizados, no sé si son 180 y tantos errores. Nunca una con tantos errores y nunca una biografía tan verdadera, que represente también, porque Chesterton conoce que casi los devora. Es como si ha llegado a hablar con ellos y efectivamente luego se equivoca, oye, porque no ha entendido bien cuándo nació o en qué año se casó. Pero eso es, al fin y al cabo, una cosa secundaria, pero destripa el alma de sus biografías. Llamó más la atención, porque es más especializado, que es Santo Tomás de Aquino, que un tomista, el tomista más destacado de la época, que lo sabía todo, estamos hablando de filosofía profunda, de una persona que ha tenido que estudiar lo que no está escrito, simplemente leerse las obras de Santo Tomás que podrían hundir un barco, pues ya es bastante meritorio. Y él decía, pues he leído pues, todo lo que se ha escrito, todas las biografías que se han escrito sobre Santo Tomás de Aquino, algunas de varios tomos y tal, y después de leer la de Chesterton, llego a la conclusión de que no se puede escribir mejor sobre Santo Tomás de Aquino. Es prodigioso porque lo puede leer cualquiera, es decir, no es hablando de un filósofo y, sin embargo, está al alcance absolutamente del más lerdo. La he leído yo incluso y la he disfrutado. Y con San Francisco de Asís pasa algo similar. Se nota que hay una coincidencia y hay una conexión entre el biógrafo y el biografiado, ¿no? Es decir, estamos hablando de un santo que es ya de por sí extraordinariamente simpático, que ha tenido una influencia tan impresionante que incluso en la Inglaterra anglicana, en la Inglaterra que no adora a los santos, que no venera a los santos, sin embargo hubo una especie de boom de San Francisco de Asís, porque es muy llamativo, es un santo, solo hay que verlo en Giotto, por ejemplo, que parece el primer cómic, ¿no? Todas son escenas de un colorido. Sí, es alegría. Claro, ¿no? Y además como todo es muy narrativo, ¿no? Entonces va a ver al sultán y habla con el lobo, y es maravilloso, ¿no? La escena de la catedral, cuando se queda desnudo delante de todo Asís y del propio... Y hasta el último cinturón que le daba a su padre, ¿no? Sí, es maravilloso. Y entonces, todo esto, que lo puedes contar de una manera más aséptica y probablemente también tenga algún que otro error, como es típico en Chesterton, de dato, que no tiene ninguna importancia, sin embargo, lo cuenta de una manera muy vívida y muy vivida, porque notas esa conexión de creencia, porque al final los dos están unidos en esa maravillosa, en uno de los dogmas más consoladores del cristianismo, que es la comunión de los santos. Sí, y en la comprensión de la realidad. Yo creo que Chesterton nos gusta porque comprende y describe muy bien en realidades que nosotros vivimos, que intuimos, que padecemos. Él primero las comprende, las explica, y luego te da esa palmadita simpática de decir, bueno, como tampoco es para tanto, siempre ha pasado así, es muy paulino, me parece. Chesterton siempre está atento a lo bello, a lo bueno, a lo justo, y la verdad es que es muy edificante, es muy alegre de leer, y sin embargo, él está escribiendo en un periodo, me refiero para centrarlo en un periodo pues no especialmente feliz de la historia de Europa, ni siquiera de Inglaterra. Hombre, aquel no llega a ver la Segunda Guerra Mundial, ya sí se ha deshecho el mito, el impacto de la Gran Guerra,
pues recordamos a otros escritores que verdaderamente caen en una depresión o caen en un oscurantismo que en Chesterton resbala. No, no, es verdaderamente la alegría de vivir. Es una especie de hedonismo espiritual maravilloso y que te transmite en cada línea. Digamos que en Man Alive, por ejemplo, está representado por ese estudiante que persigue a su catedrático con una pistola, porque el catedrático dice que la vida no tiene ningún sentido. No, era con una pistola. Sí, y además que es muy buen tirador, se lo dice. Le hace quedarse en la ventana, ¿no? A punto de caerse, para que se dé cuenta de que la vida realmente vale la pena, ¿no? Y esto es algo que acompañó a toda la vida de Chesterton. Tú has dicho antes, en unas circunstancias históricas oscuras, pero también en unas circunstancias personales que uno no sospecharía, ni siquiera leyendo su propia autobiografía, sospecharía los enormes momentos de dolor que tuvo Chesterton en su vida. En su matrimonio. En su matrimonio, por ejemplo, él era un padrazo, era una cosa que consideraba la infancia como una época increíblemente feliz y era muy bueno con los niños y tal, y sin embargo pues no pudo tener hijos. Tuvo problemas también con su mujer, tipo biológico, muy complicadas y que te pueden marcar mucho la vida. Vio morir a su hermano pequeño, que para él era una especie de alma gemela en la Primera Guerra Mundial, precisamente. En fin, es un hombre que tuvo unos momentos de dolor fuertes y sin embargo no lo sospecharías leyéndolo, porque es la pura alegría. E incluso él en su autobiografía dice que ha sido indecentemente feliz, que ha sido una persona muy afortunada. Y eso hace además esa simpatía, esa especie de caridad. Hace que en un mundo tan enrarecido como es el de los autores literarios, que normalmente, se odian, el ¿no? malditismo y que se odian. Aquí tenemos yo qué sé, a Lope de Vega y pegándole puñaladas a Cervantes, a Góngora, exacto, ¿no? Sin embargo, él le adoraba no ya los que pensaban como él, como un Hilaire Belloc, sino los que pensaban absolutamente lo contrario, lo que representaban todo lo que él odiaba, que incluso los saca y los retrata en su serie Herejes, que son H.G. Wells y Bernard Shaw. Le adoraban, pero le adoraban. O sea, Física y Literatura es una cosa, el golpe que recibió, cómo se dirigió a su viuda cuando murió Chesterton, Bernard Shaw, completamente destrozado, ¿no? Ha muerto el hombre más bueno de Inglaterra. Y Waugh, un Waugh todavía muy tal, escribió, en la muerte de Chesterton escribió: hoy Wodehouse se ha convertido en el mejor escritor de Inglaterra. Qué bueno. Eso no lo conocía. Estamos hablando de escribir, que esas novelas que no acaban de funcionar y sin embargo son imposibles de dejar. Se llama El Príncipe de la Paradoja. En español, bueno, hay que buscar traducciones buenas. Esta es una buena traducción de Chester, de San Francisco de Asís. Pero es verdad que su... Yo empecé leyéndolas en unas traducciones espantosas. Espantosas. Porque él juega tanto con el lenguaje, se ríe tanto de la propia prosa, se da tan poca importancia no lo considera que es algo terriblemente solemne lo que está escribiendo. Sí, dice que los ángeles vuelan porque se toman ligeramente a sí mismos. Sí. Pero ¿es difícil acercarse en español o no? A mí no lo ha sido. Me imagino que los que leéis en inglés... Es tan bueno que se transmite incluso mal traducido. Pero es una pena. Es decir, un libro mal traducido es como avanzar en una carretera que te estás encontrando constantemente con baches. Es una pena que te hayan tenido una cosa... Tú estás mirando el paisaje o tal y es como encontrarte un adoquín, ¿no? Yo me acuerdo que ver la traducción, no quiero saber de quién fue, supongo que llevará muerto mucho tiempo, que traducía el Magnificat, The Magnificat, por La Magnífica. Es que traductora quiere ser... Pero hay una cosa que no quiero que se me escape de Chesterton, que es además para los españoles, te digo cierto, aunque sea mejor leerlo en su lengua original, por supuesto en español también se le saca, en los poemas sería hasta más difícil, pero es que es un inglés que escribió el gran poema
sobre la gran hazaña de España. Bueno, tenemos un sobre traductor magnífico Lepanto. que es Enrique García Máquez. Y Enrique García Máquez, es que ahí soy. No, es que porque además es un enamorado de Chesterton y ya si no tienes inconveniente hago la estoy y aconsejo a la gente que lea los magníficos poemas de Enrique, porque además son bastante chestertonianos, ¿no? Sí, Enrique también, joder, me hubiese gustado tenerlo. Tenemos que traerlo un día y por eso cuando has dicho Chesterton. un chestertoniano, inmediatamente he pensado en Enrique, digo, quién debería estar Pero bueno, ahí. en aquella aventura editorial tan bonita que dirigía José Antonio Fuster, una revista que se llamaba Chesterton, en la que estabas tú, la que tú y yo nos batíamos nos batíamos de vez en cuando, pero había una doble página magnífica que era un artículo de Chesterton, una pieza que había elegido Enrique García Máquez, el poeta del puerto de Santa María, que lo traduce, lo entiende. Hasta se parece un poco, ¿eh? No sé si espero que no nos vea. Sí, eso digo. Es mucho más delgado, Enrique García Máquez, pero tampoco mucho. Pero es igual de simpático y de agradable leerle. Pero digo, choca, ¿verdad?, con un inglés escribiendo glorificando de aquella manera Lepanto en un poema, ¿no? Sí, bueno, él estuvo muy influido por Belloc, que se le adjudica, digamos, que es el que le dio el gran empujón hacia el catolicismo. Bernard Shaw los llamaba juntos. Sí, Chester Belloc. Decían que era un monstruo, un monstruo que a él le atemorizaba, por cierto, en los debates. No me extraña, pero decía que... Belloc era extraordinario también, de una manera completamente distinta, mucho más malhumorado, mucho más serio, mucho más casi agresivo. Era un puritano, es magnífico el debate que está por ahí. La transcripción del debate en el que Chesterton se empeña en llamarle puritano a Bernard Shaw. Y Bernard Shaw se no, que ya no se pueda. Sí, usted es un puritano, y además las razones por las que dice que uno es puritano son razones absolutamente puritanas. Y dice, es imposible vencerle, acaba ese debate. No, eso también le aconsejo que lean el pequeño ensayo que tiene sobre Bernard Shaw en Herejes. Herejes, sí. Sí, eso también. Pero decíamos, ¿qué crees que está influenciado por Belloc? Sí, entonces claro, Belloc era, cruzadas, como el nombre indica, de padre francés. Entonces era un católico más del sur. Chesterton tenía, por cierto, muchísima admiración a Francia, muchísima, y en general consideraba que aunque era un enamorado de Inglaterra, era el hombre más patriota que he podido leer, sin embargo tenía una admiración espectacular hacia lo que llamaba la lógica del sur, la lógica del Mediterráneo. Pensaba que los mediterráneos somos más lógicos. Por cierto que de España también estaba locamente enamorado, estuvo aquí y le llamó la atención una cosa muy curiosa. La que más la atención le llamó es la relación de los padres con los hijos en España. Me pareció muy curioso. Y es eso, o sea, quiere decir que esa admiración hace también que hiciera una cosa tan maravillosa como Lepanto. Lepanto que hay que leer, digamos, todas las semanas. Una vez al año. Por lo menos la fiesta del Rosario, que se hace precisamente en honor a esa batalla. Nos quedaría muchísimo y estaríamos muchísimo más tiempo hablando de Chesterton, y antiguo más de Belloc o de Tolkien o de esa primavera inglesa de la literatura que todavía hoy da frutos. Pero se nos va acabando. Antes de acabar, luego despedimos con Carlos, pero antes, Paloma, por favor, recuérdanos qué libro tenemos de Chesterton y con qué otros libros y autores lo hemos acompañado. Kiko, recordemos estas 4 obras, estos 4 básicos que todo el mundo debería leer y tener en su casa. Son San Francisco de Asís, Alba Triunfante, Los Espiritistas y El Cardenal. Recordemos a los espectadores que para poder conseguirlos tendrán que llamar al 91 616 24 64 y simplemente tendrían que pagar 49,99 €. Pues esos son los libros que nos enseña Paloma, los que les ofrecemos. El San Francisco de Asís de Chesterton, flanqueado por 2 grandes novelas de Benson, y El Cardenal, también una novela interesante sobre el catolicismo norteamericano. Pero para despedir a Chesterton de todo lo que hemos hablado... Despedirlo por ahora, porque siempre estará presente en nuestras bibliotecas y las de ustedes también. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo mejor de Chesterton? ¿Por qué hay que leerlo? Es como preguntarme cuál de mis hijos quiero más, ¿no? me cuesta muchísimo. Hombre, yo le tengo un cariño especial a Ortodoxia, pero porque fue lo primero que me encontré. Es decir, que a mí me pareció completamente luminoso. Es decir, de repente, esto, como no conocía yo esto, ¿no? Y El hombre eterno. Pero debo reconocer que he disfrutado muy especialmente de ensayos cortitos, que son prácticamente, pues eso, no, prácticamente no, sin prácticamente textos periodísticos,
que están llenos de, son pequeñas joyas, ¿no? De orfebrería, es decir, qué maravilla, palabra a palabra, ¿no? Y es eso, es decir, Chesterton, encuéntratelo, busca al azar y lo puedes leer un párrafo cada día si quieres. Así es, ese es Chesterton, pero ya tenemos que despedirnos porque podríamos hablar de cada uno de esos artículos, o esos pequeños ensayos, podríamos dedicarle casi un programa entero. Hemos hecho este leer por leer desde la librería Troa, que nos ha cedido amablemente y donde encontrarán todos los títulos que hemos comentado Carlos y yo, y estos también que les ofrecemos nosotros en un pack. Volveremos dentro de poco, cuando Gonzalo Bans, que es el director de esa televisión, nos lo diga. Hasta entonces, os pedimos leer por leer.